Vamos a conversar un poco más sobre lo sucedido en Venezuela, lo sucedido el sábado, pero que sigue ocurriendo. Le agradezco mucho a Yuri Valecillo, quien es periodista, fotoreportero, colaborador del medio digital Aporrea y venezolano exiliado en México, que me tome la llamada. Yuri, ¿cómo estás? Buenos días, bien, bien, recibiendo el año con la sorpresa, con estos vaivenes entre un temblor en la ciudad Sí. y un temblor en Venezuela, temblor político en Venezuela. Oye, ¿y cómo evalúas las cosas? Bueno, yo creo que en este momento la realidad es que hay que ver hacia adelante y lo que ocurrió ya ocurrió. El hecho de lo que ocurrió con Maduro ya ocurrió, se demostró una ineficiencia profunda de la Fuerza Armada, se demostró también de que sí había milicianos y tropas operativas cubanas funcionando en Venezuela, inclusive en el primer anillo de seguridad, lo que significa una injerencia, aprobado o no, del gobierno de Nicolás Maduro, y que yo no me imagino en ningún país del mundo, en ningún país de América Latina, el sentimiento nacional y patriótico, que fuerzas extranjeras protejan al presidente de la República. Eso creo que es un paso importante de ver de que sí había una constante, permanente y crónica penetración de los servicios de inteligencia cubanos en Venezuela. Fíjate, te voy a contar ahí, le voy a contar a la audiencia una experiencia que me tocó como periodista cubriendo la Cumbre de las Américas en 2005 en Mar del Plata. En los márgenes de esa reunión, Hugo Chávez, quien estaba ahí esa vez, fue a dar un discurso a un estadio. Y bueno, el personaje era periodísticamente interesante, valía la pena acercarse al lugar y me sorprendió mucho que la seguridad ahí la tenían cubanos. Eran cubanos quienes custodiaban a Hugo Chávez desde aquel entonces. Supongo que eso siguió ocurriendo. Sí, creo que Hugo Chávez tuvo unos niveles de contención regular con los cubanos. Porque Hugo Chávez se puede decir o no, se puede decir cualquier cosa de Hugo Chávez, pero Hugo Chávez tenía un pensamiento nacionalista, profundamente nacionalista, era un militar de escuela, mientras que Maduro era un hombre de Cuba en Venezuela. Recordemos que Maduro había estudiado en la escuela Nico López, que es la escuela de cuadros de Cuba, y yo vengo de una familia comunista por los cuatro costados, y claro, sí, pero quien conozca la historia de la izquierda en Venezuela sabe que siempre hubo un afecto profundo por la relación con Cuba. Cuba intenta invadir Venezuela en el año 64, en el año 67, con tropas regulares, inclusive el general Arnaldo José Ochoa estuvo en Venezuela en la invasión del 67. O sea, no es un hecho nuevo, no es un hecho novedoso. La relación de nosotros con Cuba como un país caribeño y con una costa caribeña tan grande, históricamente, socialmente, políticamente, pero a estos niveles de injerencia nunca habíamos llegado. Yo no los había conocido, ¿no? Yuri, en un sentido más amplio, pues me imagino que sigues teniendo muchos contactos con Venezuela. ¿Qué es lo que te platican de lo que ocurrió el sábado pasado y lo que sigue sucediendo? Bueno, lo que sigue sucediendo es que la realidad cambió para Venezuela y para el gobierno venezolano y también para la oposición venezolana. Muchas personas y muchos amigos me decían qué es lo que hoy se puede exigir y se puede demandar. Yo soy parte del movimiento Socialismo Más, que una organización fundada en los años 70 por Teodoro Pekov, y una de las principales exigencias es la habilitación de los partidos inhabilitados por el madurismo, la creación de un nuevo registro electoral o un nuevo servicio electoral de elecciones que sean limpias y prístinas y claras, y la liberación de los presos políticos. Eso sería en lo inmediato las exigencias de una parte importante del tejido social venezolano. La otra parte es que hay una fractura de las Fuerzas Armadas entre los que son buscados y los que no son buscados. Entre los que son porque ahora, en este instante, Delcy Rodríguez no es que sea la presidenta no de la República en funciones, sino que Delcy Rodríguez es simplemente la administradora de los designios
de Donald Trump, cosa que nunca habíamos vivido. Es un fenómeno muy extraño para nosotros. Delcy Rodríguez tiene que trabajar en las líneas determinadas por Donald Trump y por la administración norteamericana, donde Maduro nos metió a una guerra fría. La percepción que hay de un gran número de los sectores más cercanos al poder, y me lo acaban de ratificar dos exministros de Chávez, es que simplemente en esa historia bíblica de Judith y Holofernes, esta vez Holofernes se le adelantó a Judith y le cortó la cabeza. ¿Quién iba en este caso? Holofernes fue Delcy Rodríguez, que parecía que iba a ser iban a ser entregados otros, y se le adelantó a Maduro simplemente. O sea, alguien tenía que ser entregado, y Maduro fue entregado como cabeza de turco, que era un hombre muy importante del poder, era el hombre del poder. Hoy la realidad es tan cambiante que el nivel de movilización del madurismo o del chavismo o del delcismo hoy fue casi nulo en las ciudades de Venezuela. No hubo movilización popular ni para la defensa del presidente caído o tomado prisionero, y tampoco para la ratificación del gobierno. Hoy se instalaba la nueva Asamblea Nacional de Venezuela, y no hubo cambios de ningún tipo. Fue la ratificación de Jorge Rodríguez, fue la ratificación de los mismos secretarios, fue la ratificación de absolutamente todo, porque Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Legislativo, es hermano de Delcy Rodríguez. Sí. Son mellizos políticamente, son de la misma escuela, pero no son parte de la relación con Cuba. Oye, Yuri, ¿tú ves la posibilidad de que se dé una lucha violenta por el poder entre estas facciones? Yo creo que lo mejor que nos pasó fue que Delcy asumiera el gobierno, porque si no hubiera sido una relación caótica con el mismo poder. María Corina puede ser una dirigente popular y tiene una épica social, política y civil. María Corina no es simplemente una mujer de mucha garra, de mucho esfuerzo, de mucho valor civil, pero hay que buscar en la historia de María Corina que María Corina es sobrina nieta del fundador del Partido Comunista de Venezuela, Eduardo Machado, que eso es algo que se dice poco, y Gustavo Machado. Los dos fundadores del Partido Comunista son tíos, abuelos de María Corina Machado. Ella viene de un mundo del criollaje nacional y no iba a poder establecer las relaciones, porque tú, para un gobierno de transición, necesitas control territorial, control de las armas y control administrativo. En este momento María Corina ni Edmundo González tienen la capacidad para controlar ninguno de esos tres factores. ¿Y Delcy qué control tiene? ¿Delcy tendría control sobre las Fuerzas Armadas en este momento? El control de la Fuerza Armada hoy está en el Pentágono. Está en el Pentágono. El control de la Fuerza Armada, si buscamos la lista de los muertos en la operación norteamericana, veremos que hay un solo oficial de muy bajo rango muerto, que no fue en operaciones de combate, fue solamente en un lanzamiento de un rocket o de un misil. Sí. Pero fue solamente un teniente. No hay un capitán muerto, no hay un mayor muerto, no hay un teniente coronel muerto. Sí, había una situación extremadamente peligrosa de invasión al país. Presuntamente había una emergencia nacional, presuntamente los pilotos se hacían cambios cada 6 horas en los aviones F-16 y Sukhoi 35 que tiene Venezuela, y se hacían cambios permanentes. O sea, no se apagaban los aviones de Venezuela desde hace 28 semanas. Había 2 aviones en permanente funcionamiento para despegar en menos de un minuto. Sin embargo, nada despegó. Los 5.000 misiles rusos con que contaba Venezuela, según el propio Maduro, ninguno fue disparado para defender Caracas. Los helicópteros norteamericanos son un armatoste de acero gigantesco, lentos, pesados, porque son para el transporte de tropas, no son helicópteros de combate. Eso significa que uno... Fáciles de derribar. Muy fáciles de derribar. Si tienes armamento suficiente, misiles de mano, por supuesto que son muy fáciles de derribar, pero eso fue una decisión de negociación desde el principio. O sea, lo que quiero decir con esto es que, uno, María Corina no podía asumir el poder
Delcy Rodríguez tiene el gobierno de Venezuela como una administradora del gobierno, como parte fundamental del engranaje de Marco Rubio, como parte fundamental de la nueva realidad venezolana, y lo que viene es que, según la ley, debería haber elecciones en 90 días. Según la ley, por ausencia total del presidente, y yo creo que estaríamos de acuerdo que Maduro está ausente permanentemente y va a estar ausente por un buen tiempo. Bueno, ¿y cómo se está viviendo en el exilio? En el exilio pues hay diferentes historias, diferentes modos de pensar, razones distintas por las cuales dejaron el país. ¿Qué significa desde el punto de vista del exilio lo que está pasando ahora? Yo tengo un destierro voluntario. Yo tengo en México bastantes años y le agradezco a esta nación muchísimas cosas. Entre ellas yo tengo un hijo mexicano. Y esas cosas son una maravilla, ¿no? Tengo una vida bastante amable, tengo una relación fraterna, la mitad de mis amigos hoy de vida son mexicanos, y tengo una relación fraterna y gentil, solidaria, de hermandad casi, con una gran parte del pueblo mexicano, con una gran parte de amigos que son profundamente cercanos a mi existencia y a mis valores. Lo que te puedo decir es que lo que sí yo no puedo hacer es entrar a Venezuela de manera regular a Venezuela. Yo no podría entrar porque la realidad mía es que yo fui un militante, bueno, estuve en El Salvador un buen rato, fui colaborador de un hombre de resistencia nacional en El Salvador, vengo de esa izquierda que de alguna u otra manera militó en los espacios radicales, por decirlo de alguna manera, de la izquierda. Y pude penetrar en territorio venezolano alrededor 3-4 veces de manera poco gentil, de manera poco consona con la forma legal de entrar a un país. De la forma legal de entrar a un país. No te digo que es ilegal, porque yo no puedo ser ilegal en mi propio país. Claro. Pero no entraste, digamos, por los conductos habituales. Así es. Entraba de manera discreta, como diría un gran... ¿Corrías riesgo de ser detenido? Claro, en Venezuela se corre el riesgo de ser detenido, y no solamente eso, yo al colaborar en medios de oposición, enviar un WhatsApp en Venezuela, hace poco fue condenada una médico venezolana por enviar un WhatsApp en Venezuela que fue delatado y fue condenada a 30 años de prisión. Los delitos de opinión en Venezuela se condenan hasta con 30 años de prisión. Los delitos de opinión, un WhatsApp, una toma de nota, un Facebook, cualquier documento que tú tengas escrito y que hayas alzado la voz, se pueden significar 30 años. Entiendo que, por lo menos antes de la captura de Maduro, un policía en la calle podía pedirle a cualquier ciudadano que le enseñara el WhatsApp, ¿verdad? Bueno, era un hecho obligatorio, un hecho obligatorio. Según la ley no debería ser obligatorio, pero tú sabes que la realidad se impone a la ley. Es como la corrupción, ¿no? Está prohibido ser que un funcionario sea corrupto, pero como diría mi padre, el policía te va a decir, usted tiene razón, pero deme el dinerito. Dime el dinerito. Pues, Yuri, ¿tú piensas regresar en estos días? Yo pienso regresar. El viaje sería un poco telúrico. Yo creo que mi viaje tendría que ser hasta la República de Colombia, hasta Brasil. Porque pasar como se podía pasar antes por la zona de Curazao, ahora se hace un poco más difícil. Se podía pasar por las lanchas de los pescadores, por las lanchas de los que... Curazao tiene una relación con Venezuela de que Venezuela envía frutas, alimentos, vegetales, carne a Curazao y ellos nos pagan a los pescadores. Eso es una relación de mercadería y de comercio que no es regulada, es una relación muy sencilla porque la distancia es muy corta entre el país, entre ambas naciones, y entonces tú podías pasar de manera prudente con las barcazas de pescadores, pero bueno, ya sabemos lo que pasa con las barcazas hoy, que corren algún peligro. Sí, es muy arriesgado. Pues, Yuri, si nos permites, vamos a mantener comunicación contigo para ir evaluando las cosas y que nos vayas contando pues lo que te parezca que la audiencia mexicana debe saber sobre lo que pasa en tu país. Creo que es importante decir algo, que
no estamos de acuerdo ¿Sabes qué? Te voy a pedir un favor. Permíteme hacer un corte obligado y regresamos para platicar un poco más. Con mucho a Yuri Valecillo, periodista, fotoreportero, colaborador del medio digital Aporrea y venezolano exiliado en México, que me haya esperado para continuar esta entrevista. Entonces, Yuri, me decías que había algo que valía la pena comentar. Hay algo que vale la pena comentar, que es una demostración permanente de dos cosas. Uno, primero, que en Venezuela hay más de 20 periodistas presos por delitos de opinión, que lo denuncia el Colegio Nacional de Periodistas. Y lo segundo es que no se apoya la toma de partido de tropas norteamericanas en territorio nacional, de tropas norteamericanas y tampoco de tropas cubanas en territorio nacional, algo que negaba Cuba hace poco, que había penetración de tropas cubanas, y hoy se demuestra que hay penetración de tropas cubanas. Sí. Lo cierto es que no queremos ni dictadura de Maduro, ni gobiernos totalitarios, ni gobiernos tutelados por los Estados Unidos. Queremos autonomía, queremos independencia, queremos elecciones libres, queremos libertad de expresión y queremos ante todo que un país que en algún momento fue un país receptor de hombres y mujeres de todo el mundo, porque eso fue Venezuela durante más de 50 años, hoy es un país expulsor de sus propios nacionales. Que los venezolanos que están fuera de su nación no es porque quieran estar, eso quizás fue una decisión mía, y lo asumí así, una decisión mía, pero el 90% de los venezolanos, o una cifra superior, no es por una decisión propia, fueron obligados por las circunstancias a estar en otras naciones. O sea, no somos enemigos de ninguna nación. Y creo que esa es parte importante de vernos como lo que somos. Somos un pueblo que quería estar en su país, que quería estar en su nación, que quería vivir y convivir, y es un país que en los últimos 15 años ha sobrevivido a cualquier circunstancia. Los venezolanos llegamos a pasar una selva inexpugnable que era el Darién, y eso es una cosa tenebrosa. Uno lo ve hoy como una aventura, pero es una cosa tenebrosa. Sí, lo que he podido leer de esa experiencia es que es terrible para los que han tenido que pasar por ahí. Finalmente, Yuri, en estos apenas van 72 horas, pero ¿tú notas que se haya disipado un poco el clima de represión sobre la libertad de expresión, o siguen las cosas básicamente iguales? Lo que yo percibo es que no es que haya un estallido de la libertad de expresión, pero la represión ha disminuido porque en este instante el gobierno de Delcy está en el control de daños. Quienes salen con ella en la televisión son Diosdado Cabello y Padrino López, que son el esfuerzo cívico, político, militar, policial, como dice el gobierno de Delcy hoy. Pero en este momento está en una recomposición de fuerzas. ¿Qué va a hacer Diosdado si tiene 25 millones de dólares sobre su cabeza? Sí. ¿Qué va a hacer Padrino López si tiene 25 millones sobre su cabeza? Y la única que no tiene recompensa en ese gobierno es Delcy Rodríguez. Es la única que puede negociar con Marco Rubio y con Donald Trump acerca de este par de personajes. Dicen, hay comentarios, que Padrino López podría ser removido como jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y mandado a una embajada en Rusia. Y Diosdado Cabello, él tiene gustos más exuberantes, podría ser enviado a Qatar como embajador. Ya, y así los quitan del camino. Así es, los apartan, sería un exilio dorado, y bueno, y viviría muy bien, con mucho dinero, bastante bien, bastante. Claro, el poder tiene una relación distinta con el corazón, ¿no? No es lo mismo tener dinero que tener dinero y poder. Claro. Es lo mismo. Claro. Así que se escribe distinto. Oye, ahora sí, por último, ¿y ves posibilidades de una elección en 90 días, como dice la Constitución venezolana? Como todo el tablero se ha movido. Yo creo que los venezolanos dentro y fuera del país tenemos que exigir el cumplimiento del canal constitucional, que es lo único que tenemos para sobrevivir, y lo único que nos va a sentir un Estado es el territorio, la población y las leyes que nos hacen partícipes del gran banquete o del pequeño banquete que tengamos. Las leyes de convivencia, pues como una mesa, como un comedor, como cuando uno llega a una casa y dice buenos días.
Pero yo creo que la gran batalla ahora es por el hilo constitucional y el respeto a la Constitución, que nunca la respetó Maduro y nunca la respetó Delcy. Sí. Pero en este instante, con una relación de fuerzas distintas, los venezolanos nos podemos movilizar, exigir y demandar de manera nacional e internacional el respeto a la Constitución y las elecciones en 90 días. Bueno, pues habrá que ir observando lo que ocurra y te reitero mi agradecimiento de que hayas estado esta mañana en el programa y ojalá podamos mantener contacto. Bueno, muy amable, y yo soy de esos venezolanos que, bueno, México tiene muchas cosas, entre ellos una familia mexicana, y tengo amigos mexicanos y tengo una relación fraterna con esta nación. Y además, fíjate, hay una cosa que nos enseña México que es profundamente grande y amable, de que la nación tiene que ser eso, precisamente una relación fraternal entre los que viven en ella a pesar de las diferencias. Pues sí, creo que eso es importante para toda convivencia. Yuri, muchas gracias, te mando un abrazo. Muy amable, muy cortés y seguimos a la orden. Gracias, muy amable, Yuri Valecillo.